Bien, bueno, pues como estamos muy cerca de la celebración de la Navidad, de esa celebración en la que conmemoramos el nacimiento de Jesús, pues quería hacer una pequeña lectura muy cortita del libro Despierte y sea feliz de Joana de Angelis, y que lleva por título Navidad de Amor. Este capítulo, al principio, trae un mensaje bellísimo que voy a leer. Jesús es el Hijo bien amado de Dios. En su vida se cumplieron todas las profecías antiguas. Él abrió el ámbito de la luz para las realizaciones futuras. Su ministerio de amor fue un signo de unión permanente entre el ayer y el hoy, rumbo al mañana eterno. Él es como el sol que disipa las sombras y vivifica con su luz y calor. Piensa en él. Inspírate en su labor revolucionaria desde adentro hacia afuera. No lo olvides, sea cual fuere la situación en la que te encuentres. Si comulgas mentalmente con él, se disiparán tus dudas, se calmarán tus inquietudes y te transformarás para convertirte en un polo de acción digna que atraerá a las personas que han perdido el sosiego, que experimentan aflicción, que también lo conocerán. En ese momento será Navidad para ellos, porque Jesús estará naciendo o renaciendo en sus panoramas internos. Bueno, queridísimos, por si hay alguien que no conoce a Sergio, voy a hacer una muy breve presentación. Primero decir, bueno, darle la bienvenida, por supuesto, a esta que ya es su casa, y agradecerle muchísimo por su predisposición siempre para estar con nosotros. Sergio nació en Porto Alegre, en Brasil, y es médico, él es cardiólogo, fue profesor de medicina en la Facultad de Medicina Sousa Márquez, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, es médico de la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología en Río de Janeiro. También ha trabajado en diferentes cursos de extensión universitaria durante varias décadas, en áreas tan diversas como emergencia, cuidados intensivos, también. Y también en el Hospital General de Ipanema, a cargo del Ministerio de Salud. Además, Sergio es licenciado en física, pero sobre todo, Sergio es un gran sembrador. Es un hombre cuya vida está dedicada a estudiar la frontera entre la medicina y la espiritualidad y a repartir estas semillas de conocimiento por todo el mundo. Ha estado ya en más de 34 países promoviendo la doctrina espírita, dando a conocer el espiritismo. Su padre, Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña de 1975 a 1990, y Sergio también fue miembro del Consejo Superior y Supervisor de la FEBE durante 24 años. Yo quiero recalcar en esta tarde su labor como sembrador también de estrellas, de consuelos, de esperanza, en todos los ámbitos de su vida. Y quiero agradecerle mucho su presencia aquí con nosotros en esta tarde, con esta conferencia maravillosa que va a traer para nosotros la figura de Jesús. Jesús, ni Dios ni hombre. Adelante, Sergio, estás en tu casa. Muy bien, vale, querida, muchas gracias a Rosa, a Joaquín, a todos ustedes. Y más una vez en este viernes es un honor, es una alegría que podamos estar abrazados juntos, especialmente con España, con León Denis, de tal manera que como estamos en diciembre,
nosotros combinamos de estudiarmos un poquito más sobre nuestro Maestro Jesús. Entonces también por el tema, ¿no? Es un encuentro especial por Él, por Jesús, no por nosotros. Pero me gusta mucho porque después de tantas oportunidades en que estudiamos el espiritismo juntos, yo me quedo de verdad como que en mi hogar. Y entonces nosotros hoy vamos a buscar algo que pueda ser interesante para nosotros todos. Entonces, me gustaría de decir que estamos trabajando algo que sea de Jesús. Y como nosotros somos espíritas en Brasil, Estados Unidos, España, Uruguay, donde sea, nosotros tenemos una idea de la preocupación de Allan Kardec, porque vivió y ha hecho su trabajo de la codificación kardeciana en la compañía y la asistencia de un conjunto de espíritus benefactores. Y no podemos olvidar que este trabajo, que es el espiritismo, la doctrina espírita, para nosotros, no para todos, pero para nosotros, cuando digo no para todos, en el mundo, para todos los espiritistas, sí, el espiritismo es el consolador prometido por el Maestro Jesús. Entonces, antes de todo, estamos buscando Jesús cuando, por causa de la nuestra época de ignorancia, de dificultades de comprensión, cuando estuve Él hace 2000 años por acá, los pueblos, las multitudes, no tenían idea de muchas cosas. Progresamos en algunas cuestiones en estos 2 milenios, de entonces hasta ahora. Pero cuando Allan Kardec ha hecho su trabajo, tenemos más o menos 160 y casi 70 años con la publicación del Libro de los Espíritus. Allan Kardec sabía de este aspecto. Y por causa del cientificismo, del positivismo en Europa y especialmente en Francia, no dejó de hacer un aspecto de su trabajo que fue la publicación después del Libro de los Espíritus, 1857, después el Libro de los Medios, 1861, ha hecho algo extraordinario que fue 1864, la primera edición del Evangelio según el Espiritismo, que es un marco en muchos sentidos, por supuesto, para que los espiritistas de Francia, de Europa, y con las décadas que se fueran pasando en Brasil, en Estados Unidos, donde sea, ninguno espírita podría dejar de vincular el espiritismo a Jesús. Y con una idea tan hermosa de que el espiritismo es el consolador prometido. Entonces, es una idea de que vuelve Jesús, no de una manera visible, corporificada, con una figura humana, como estuve 2 milenios antes, pero fuera
una elección para que pudiera estar de una manera provechosa, como que importante para Europa y después de Europa para todo el mundo. Como tenemos los libros espíritas todos, y no solo los de Allan Kardec. Tenemos Réveil Spirit, tenemos Francisco Cândido Xavier, con Emmanuel, con Humberto de Campos, con André Luis, ¿no? De tal manera que como una estrategia de Jesús, con Allan Kardec como un misionero de la verdad, tenemos el libro que de una manera más directa, más clara, nos trae Jesús para que podamos, ahora mejor que antes, tenermos una idea de sus palabras, de sus prescripciones, de su historia, pero especialmente cuando Allan Kardec elige de trabajar el Sermón del Monte, porque el libro Evangelio según el Espiritismo es en esencia una parte de el Nuevo Testimonio, una parte muy bien elegida, porque en el Sermón del Monte, como ustedes conocen, tenemos lo que hay de más importante, pero el Evangelio de Jesús no es solo el Sermón del Monte. Estamos mirando cosas del propio Maestro Jesús, de su historia, de su vida, de sus enseñanzas, cuando pensamos en términos de, vamos a decir, el Nuevo Testimonio de una manera general. Otra idea muy importante, creo, es que Allan Kardec conoció mediúnicamente el espíritu de la verdad, espíritu de verdad. Y hay encuentros memorables entre este espíritu, que cuando Allan Kardec pregunta, ¿cuál es tu nombre, tú que estás acá para ayudarnos en este trabajo? Y entonces la respuesta, no te preocupes, me llames por ahora, espíritu o la verdad. Y todo indica que el espíritu de la verdad es Jesús. Y por lo tanto, me emociona recordar este aspecto y tantos otros junto a este tema de hoy. Entonces, estamos diciendo, recordando que la relación tan linda, tan hermosa entre Allan Kardec y el Maestro Jesús, para que como espíritu de la verdad, su promesa, ¿no?, de 2000 años antes se pueda cumplir. Y entonces Jesús con Kardec, espíritu de la verdad, decía algo así, yo voy a estar contigo por media hora al mes en cuanto tú estás trabajando. Trabajando, claro, en el proyecto del propio Maestro Jesús, espíritu de la verdad, con su discípulo, Allan Kardec, para que todo pueda seguir de acuerdo como el más hermoso supervisor posible de la historia de la humanidad para cualquier proyecto de amor y de luz, como es el caso del espiritismo con, claro, su codificador Allan Kardec.
Entonces, estamos buscando algo para que no dejemos de vincular el espiritismo con el Evangelio segundo el espiritismo de Allan Kardec, el tercer libro, título de su serie amplia de como que editoraciones en favor de la humanidad, porque Allan Kardec, un espíritu misionero, y como Jesús, cuidando para que todo salga bien, conforme su proyecto para la humanidad. Entonces, este es como que un aspecto. Otra cosa que es importante, que me siento como que responsable por recordar, empezaba minutos antes, que es la idea de que todos los aspectos de la venida de Jesús para acá en la humanidad hace 2 milenios, todo fue muy importante para que más día menos día, más año menos año, toda la gente pueda como que conocer, tener interés, estudiar, dedicarse a conocer. Porque imaginen como que el gobernador de la tierra, un espíritu de una grandeza extraordinaria, nunca jamás tuvimos nadie comparable a una realeza espiritual como son los espíritus crísticos, y el único que nosotros conocemos, porque vivimos en la Tierra, que es un planeta, una humanidad aún muy retrasada en muchos aspectos de ciencia universal, pero también de filosofía cristiana, cristianismo en el sentido del amor, de la luz, de la verdad. Y entonces, la idea es de que gobernador de un planeta, espíritu responsabilizado por Dios para estar cuidando de la formación, del desarrollo geofísico, pero claro, de todos los aspectos por 1.000 millones de años, para que tuviésemos, como tenemos hoy y vamos a tener por muchos otros milenios, lo que tenemos en la Tierra, una humanidad muy retrasada, pero todos hijos de Dios que necesitaban de vivir juntos o más o menos juntos, haciendo en alguna región del universo, en un planeta, en un cuerpo celeste como es la Tierra, su progreso material, espiritual, pero más importante, claro, su progreso moral. Pero no solo de humanos, porque tenemos toda una naturaleza acá. Tenemos seres microscópicos, vida. Tenemos los vegetales, las árboles, las florestas. Tenemos los jardines, las flores. Todo eso es vida.
Y claro, entre el reino vegetal y el reino humano, acá mismo tenemos todas las expresiones del reino animal, desde los más simples a los más complejos, como son los macacoides, los simios, porque están más desarrollados, aún animales, pero más cerca de los hombres, los orangotangos, los gorilas, los chimpancés. Y entonces, toda esta complejidad de vida espiritual, del principio espiritual de toda la gente, hasta el espíritu que gana, que conquista la condición hominal, y entonces va a tener en su desarrollo, no necesariamente acá en la tierra, porque muchos han venido de Capella o de Sirios o de otra estrella o de otro mundo, planeta al su derredor, pero por circunstancias de evolución individual y colectiva, vinieron para acá porque acá fuera el mejor sitio para sus nuevas etapas de desarrollo espiritual. Y todos juntos, pequeños, otros más adelantados, hasta los humanos. Y donde fuera ganamos la condición humana, nosotros como que pasamos a vivir la realidad del libre albedrío, como también el pensamiento continuo, que no es típico de otras especies biológicas animales, pero los hombres como que piensan continuamente. Nadie se deja de estar activo mentalmente todo el tiempo. Estos son los humanos, somos nosotros. Entonces, pensamiento continuo, libre albedrío, memoria, conciencia de nosotros mismos, solo los humanos. Pero humanos donde sea, como hijos de Dios, en cualquier sitio del universo, ¿no? Entonces, queridos, nosotros estamos valorando que a pesar del importantísimo trabajo de Allan Kardec con el libro del Evangelio, hay muchas más cosas para se estudiar. Por ejemplo, desde la anunciación del ángel Gabriel, no solo a María de Nazaret, la madre del Maestro Jesús, pero también el mismo ángel cuando visitaba Isabel, la madre de Juan el Bautista. Cuando estuve con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el esposo de Isabel. Isabel no podría tener hijos porque tenía una edad más avanzada en años. Entonces, Isabel era como que motivo de juego, de piadas, de comentarios, de crítica, porque eran los dos una pareja y no tenían hijos. Y como también un proceso de educación de la comunidad, el ángel viene a avisar, decir, Isabel, te prepares porque vas a conceder un hijo
un espíritu muy especial. Este espíritu es Juan el Bautista, el único espíritu que en los textos de los evangelios Jesús ha mencionado, ha dicho a los apóstoles, como a Pedro, a Juan, a Tiago, queridos, de todos que han estado acá, Juan el Bautista es el más adelantado. De tal manera que también decía cosas como vidas anteriores, proféticas de Juan el Bautista, como Isaías, como Elías, el mismo espíritu, volviendo, ni cuanto a su madre, María de Nazaret, como cuanto a su padre, Jesús ha dicho algo. De todos los que han nacido de vientre de mujer, Juan el Bautista ha sido el más evolucionado. Y entonces, queridos, acá tenemos algo de la boca del Maestro Jesús. Y está en el Evangelio, de todos que han nacido de vientre de mujer, como que dejando abierta una hipótesis de gente, de, claro, casos tal vez muy especiales, como podemos supor del mismo el propio Maestro Jesús, naciendo, entre comillas, sin que sea por vientre de mujer. Allan Kardec trabaja los agéneres en el libro La Génesis. Está ahí, espíritus desencarnados que para cumplir en una misión específica, en general de corta duración, tomaran el ectoplasma, corporificáranse, tornáranse visibles, palpables, cumplieran su proyecto, desmaterializáranse y no fueran más vistos. Entonces, este es un proceso que es posible y que la constitución del fluido vital, del ectoplasma, en el doble etérico de todos los encarnados, pueden, cuando hay una mediunidad que permite que este aspecto de vida que es el ectoplasma pueda salir de los agujeros humanos y puedan ser como que algo manipulado para las materializaciones luminosas de desencarnados. Punto. Otra idea es la idea de que materializaciones luminosas, yo las conocí porque tuve la oportunidad, creo que ya lo tenga dicho antes con ustedes, de León Denis, cuando tratábamos sobre el tema del periespíritu. Y entonces, claro que en otra oportunidad hablábamos de mi oportunidad de estar con muchos espíritus desencarnados, médicos, educadores, físicos, personas sin una formación específica, de distintos países de origen, porque en sus últimas existencias estuvieron en España como Dolores,
em África, em Estados Unidos, em Dinamarca, em Portugal. Então, materialização, ectoplasmia, uma ideia de los agéneres, são aspectos espíritas. Não há mistério em nada disso. Então, este é como que mais uma ideia, vamos dizer, introdutória para, vamos dizer, este tema de Jesus, ni Deus, ni homem. Outra questão interessante é que quando buscamos, para que tenha uma ideia de que eu não estou falando de, vamos dizer, uma impressão personal, não? Uma ideia de uma condição de pensar sobre as coisas, não? Me gusta também recordar quando estávamos tratando antes com a evolução dos aspectos de los animais, vegetais, dos espíritos subhumanos. Dia podemos falar destas coisas, de los elementales em la tierra, porque todo isso importa. Dia vamos estudá-los. Pero, ¿se acuerdan del Maestro Jesús quando decía que el ser evoluciona del átomo a el ángel? ¿Cómo? Un átomo, sea de hidrógeno, el número 1, sea de helio, el número 2, sea de litio, el número 3, y así va hasta los átomos radioactivos, polonio, radio, estroncio y otros mucho más pesados. Pero de cada átomo tenemos evolución continua. Un átomo va a tener relación con seres vivos, con espíritus desarrollados en el futuro. ¿Por qué la expresión del átomo a el ángel? ¿Y por qué el átomo, por ejemplo? Porque en el tiempo de Allan Kardec, estamos en la mitad del siglo XIX, teníamos una química, una física, con algún adelantamiento, claro, quando comparamos com mais para trás, pero todo se foi compreendendo melhor depois, e o contemporâneo de Allan Kardec fora Dalton. E então, em aqueles tempos de Europa, de França, Dalton e sua atomística. Por lo tanto, uma ideia de Kardec de aqueles tempos de que o átomo seria indivisível. Pero passou algumas décadas e todo cambiou, porque quando surgiu o primeiro trabalho, paper, em physics, hasta entonces física clásica, física newtoniana. Pero Max Planck empieza una revolución que vivimos hoy en la humanidad, con el descubrimiento de la cuantización de la energía, cuando ellos trabajaban la idea de la radiación del cuerpo negro, estudiando las estrellas, pero en laboratorios de física experimental en Europa. Y entonces hoy, después de Planck, surgió protones, neutrones, electrones, surgieron los quarks, los bosons, los gluons, los leptons.
Entonces todo cambió. Si pensarmos bien, podemos buscar como que el quark hasta Los Ángeles. O sea, hay un encadenamiento evolucionario, pero no vamos a hablar de estas cosas mucho más hoy, para volvermos a lo que tal vez sea el más interesante para este encuentro de hoy. Entonces, queridos, estamos volviendo a hablar de una posibilidad muy interesante de que, así como yo tuve la oportunidad de conocer espíritus muertos, desencarnados, que fueron como que agéneres por corto tiempo, el tiempo de 3 horas, pero 2 veces al mes por una década, nosotros podemos hablar de agéneres en condición especial. Punto. Una idea para compartir con ustedes es la idea de que Jesús no podría hablar de sí mismo antes de la llegada a el mejor tiempo para que pueda él, sus enseñanzas, sus historias, sus, vamos a decir, prescripciones para la evolución de la criatura humana, de cada hijo de Dios en la tierra, en las nuestras condiciones de mucha limitación moral, espiritual. Hace 2000 años nosotros no podríamos comprender nada. Para que ustedes tengan una idea, ustedes conocen cuántas enseñanzas, cuántas frases, cuántas vivencias, cuántas curas, cuántas sugerencias cuanto a vigilancia, a el perdón, como que a la oración, como hablando de estos aspectos tantas veces como podemos mirar en los evangelios de Marcos, de Mateus, Lucas y Juan, como también en Actos de los Apóstoles, que también es Jesús ahí, con Pablo de Tarso, en otro momento para otras enseñanzas, como en Actos de los Apóstoles, con Lucas, como también con Juan, el evangelista, en el Apocalipsis. Todo eso es Jesús. Mire que todos los apóstoles murieron sacrificados, con una excepción, sacrificados que yo pienso, y es histórico, porque murieron como que por dilapidación. Otros, como Pedro, crucificado de cabeza para abajo. Y todos ellos fueron muy mal, como que tratados por la sociedad, que no eran capaces de comprenderlos, mucho menos sus enseñanzas. Y las enseñanzas de todos ellos eran como que Jesús con ellos. Jesús con la humanidad en los primeros años del cristianismo primitivo. Jesús inspirando a los apóstoles. Y el único que no murió de muerte trágica fue Juan, el evangelista, pero fue exilado en la isla de Patmos, en la Grecia. Y a una ocasión, cuando estaba viejito, ¿quién lo va a visitar? Juan, con su mediunidad hermosísima, como uno de los más importantes apóstolos
del cristianismo, junto de Pedro, por ejemplo. Y entonces va Jesús, que estuve siempre por todos aquellos años con sus amigos, con sus colegas, con sus misioneros para la continuación de la difusión del cristianismo en este mundo. Y entonces Juan miraba Jesús con la compañía de un soldado romano. Y entonces, mirando mediúnicamente, se quedó muy sorpreso. El Maestro Jesús volviendo tantos años después. Y entonces Jesús percibiendo como que una dificultad, Juan, tu misión aún no terminó. Y Juan se quedó muy sorpreso. Y es a partir de ahí, con la supervisión del Maestro Jesús, espíritu, vamos a decir, desencarnado, en la compañía del centurión romano, decía, empieza un nuevo trabajo. Y entonces tuvimos el Apocalipsis, que va como que concluir todo el trabajo de los evangelios del cristianismo primitivo. ¿Y por qué que yo estoy recordando de aspectos de Jesús? Porque no podría decir más lo que había dicho. Muchos aspectos nadie comprendía, como las curas. Eran consideradas o no milagros. Y sabemos que no hay milagros, no existen. ¿Qué fuera como que la recuperación de Lázaro, que estaba muerto, entre comillas, hermano de María y Marta, las dos hermanas que fueron visitadas después en su casa por el Maestro Jesús? Milagro para que la comunidad entonces tuviera mismo una impactación, una cosa para que ellos, especialmente los cristianos nuevos, pudieran como que valorar que estaba hablando del reino de Dios y de su justicia, prometiendo a todos, cuando decía, mi felicidad no es de este mundo, porque la gente no es feliz. Podemos tener momentos de alegría, de felicidad, pero la tierra jamás fue y, por supuesto, tampoco ahora es un mundo cerca de algo que se pueda pensar de un mundo feliz, ditoso, como después vamos a ser a partir de todo el conjunto de milenios de la regeneración, como está en Kardec, en la jerarquía de los mundos. Entonces, queridos, hay acá una idea, y es una idea interesante, porque ustedes estudian los libros de Emmanuel, de André Luis, de Humberto de Campos, ¿no? En general, la mayoría de los espiritistas en todo el mundo, tierra, claro, estudian los libros por la mediunidad tan linda, tan importante de Francisco Cándido Xavier. Y para que tengan una idea de la realeza de Jesús, hay una cuestión.
Cuando estamos estudiando el libro A Camino de la Luz, que es un libro de instrucción, porque tenemos los romances de Emmanuel hace 2000 años, 50 años después, Pablo y Esteban, Renuncia, pero tenemos libros encantadores de instrucción, como Jotero, como Emmanuel, como el Consolador, y tenemos A Camino de la Luz. En el primer capítulo, pero que yo me acuerdo, el primer parágrafo, Emmanuel va diciendo que cuando la tierra estaba aún se resfriando, cuando de la formación del sistema solar, donde estamos, y siempre estuvimos, claro, nosotros, materialmente, el planeta Tierra, cuando entonces el universo, pensando algún aspecto del Big Bang, cuando el Big Bang tiene una edad de 13.7 mil millones de años. La incandescencia de la Tierra, cuando se desplegaba de un conjunto mucho más amplio y numeroso, la Tierra estaba junto de las nebulosas planetarias para la formación del sistema solar. Es un periodo que nosotros llamamos, que nos gusta estudiar, astronomía, cosmología, astrofísica, la prototierra. Estamos hablando de 4.500 mil millones de años. No estoy hablando de milenios, de cientos de milenios. Estamos hablando de 1.000 millones, 4.500 mil millones de años. Emmanuel, en el primer parágrafo, escribe que en esta oportunidad tuvimos un encuentro de los espíritus crísticos relacionados al universo, a una parte del universo, porque el universo es una cosa mucho más amplia que nosotros podemos hoy creer, conocer, pero podemos hablar de eso una otra oportunidad. Y entonces, 4.5 mil millones de años, Jesús estaba reunido por designación de Dios con sus colegas, vamos a decir, de un modo más humano, más simples, con otros Cristos de otros orbes, mundos, planetas, estrellas, para decisiones cuanto a todo que había de pasar por todo este tiempo hasta hoy y para todo el futuro hasta siempre. ¿Qué espíritu es este? Entonces, un encuentro, una reunión de espíritus crísticos. Entonces, cuando estudiamos, queridos, es una comprensión, es un entendimiento que hoy podemos trabajar. Cuando estamos hablando de un espíritu crístico, no estamos hablando más o menos de la jerarquía de los espíritus,
que tenemos en la codificación kardeciana. Por un lado, claro que sí, tenemos espíritus de tercera orden, tenemos espíritus que son de segunda orden, espíritus buenos, benévolos, benefactores, espíritus que ayudan al progreso individual y colectivo acá en la tierra. Y en la misma jerarquía, los espíritus de primera orden, de primera grandeza, los puros, los purísimos. Entonces, si nosotros deseamos, podemos poner los crísticos ahí, pero son incomparablemente más adelantados de que los ángeles, que en este contexto se puede poner. No estamos hablando de Jesús como un ángel de guardia de la humanidad. Podemos hacer una analogía, podemos, pero es distinto. Y nosotros tuvimos que evolucionar 2 milenios en algunas cositas de ciencia, biología, química, psicología, psiquiatría, fisiología, física moderna junto de la física clásica, para una idea mejor de la realidad. Por ejemplo, para que podamos comprender ciertas cosas, que antes no se podría. Entonces tuvimos que esperar y trabajarmos todos juntos por una evolución de la humanidad para que, por ejemplo, ahora, 2022, siglo XXI, pero mismo antes, porque hay autores que fueran contemporáneos de Allan Kardec, pero después Emmanuel nos va como que trayendo otras informaciones sobre la vida divina, el contexto universal. Entonces, no se puede, pero hay gente que lo hace muy bien y muy confortablemente, imaginar que podemos pensar en un espíritu crítico, haciendo alguna sintonía humana, física, con el óvulo fecundado de una pareja, como sería el caso de María y de José, para que tuviésemos como que un embarazo y el nacimiento de un bebé, de un niño en los moldes de la vida convencional, biológica, común acá en la Tierra. Entonces, esta es una idea que es una idea muy interesante para nosotros. Tuvimos que esperar. Y ustedes van mirando que en algunos autores, como Emmanuel, muy claramente, para algunos, menos claramente para otros, estos autores dejan, a veces como que entre líneas, a veces de manera muy clara, que Jesús no ha nacido de vientre de mujer, como nos ha dicho, está por ahí en los evangelios, cuando hablaba de Juan el Bautista. Me gustaría en otra oportunidad, por causa del tiempo tal vez, de estudiarmos el evangelio del Maestro Jesús con una perspectiva espírita, histórica, científica,
utilizando herramientas nuevas que ganhamos por causa de la evolución de la ciencia humana. Y entonces es como una invitación que tenemos de estudiarnos siempre, mejorando nuestro entendimiento. Entonces, queridos, hay muchas cosas para vermos, porque cuando tenemos herramientas para un estudio, vamos a decir, más profundizado, vamos mirando mejor las luces de Jesús, de sus enseñanzas para nuestra evolución. Vamos comprendendo, por ejemplo, el sacrificio de un espíritu que no vive en las cortezas más elevadas cerca de la vida material en la tierra, como muchos espíritus superiores viven. Pero Jesús vive en su trono, en el sol, la nuestra estrella. Y si nosotros tenemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Saturno, Júpiter, hasta Plutón, todos ellos tenemos humanidades, tenemos sus Cristos, porque hay una otra idea para nuestro examen, es que Dios, por supuesto, solo entrega la creación, el desarrollo y la conducción de cada planeta con su respectiva humanidad a los Cristos. A los ángeles no. Claro que los ángeles de hoy, miles de años, de milenios después, van a tornarse Cristos también. Entonces, del átomo a el ángel, o de una otra manera, tal vez más reflexiva, del átomo a los Cristos. Y entonces hay como que muchas cosas lindas de Jesús, pero hay una idea de una profecía que tiene a ver con estas cosas. La profecía de Daniel, el profeta Daniel que vivió acá en la tierra más o menos cientos de años, 450 años antes de la llegada de Jesús en los moldes que conocemos históricamente hace 2000 años. Daniel, un profeta extraordinario, tal vez de los más capaces de ayudarnos acá en la tierra, porque nosotros estamos acá de diciembre de 2022, pero ¿dónde estuvimos antes? ¿Hace cuánto tiempo cada uno de nosotros, pequeños, estamos acá acompañando históricamente estas cosas, mismo que de lejos? Y entonces, esta profecía me gusta tanto porque habla de Jesús. Es la profecía del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es una de muchas. Podemos un día hablar de las profecías y de los profetas, porque tenemos que estudiar también el Antiguo Testamento o testimonio. Como antes decíamos de Kardec, trabajando el Sermón del Monte,
pero desde María, de la Anunciación, hasta el drama del Calvario, hasta la resurrección, hasta el encuentro de Jesús con los apóstoles en estrada para Damasco. Entonces, hay cosas que Allan Kardec no pudo trabajar, que tiene a ver con Jesús, con el Nuevo Testimonio. Y entonces, volviendo para la profecía del Hijo del Hombre, como tiene a ver con Daniel, judío, porque todos los profetas del Antiguo Testamento o Testimonio son judíos. Daniel, por supuesto, misioneros de Jesús. Y entonces trabajó en una noche, esta es la descripción, por la noche desdoblado, ¿no? Comprendemos mejor ahora, miraba un encuentro memorable. Había un viejo que Daniel comprendió que se trataba de Dios, como siendo Dios con una forma humanizada, para la comprensión de los profetas, del propio Daniel y de nosotros hoy. Porque Dios no es una persona. Este es otro tema, ¿no? Y entonces había un hombre mucho más nuevo, hermoso, que encontraba con el viejo que Daniel, por supuesto, comprendió que era Dios. Y entonces este viejo se dirige a este hombre, entre comillas, y hay un pequeño diálogo de Dios con este hombre. Y este hombre entrega todo relacionado a la construcción, manutención, mantenimiento, creación, progreso de la tierra, del orbe terreno a este hombre. Entonces es una profecía de hace 2500 años atrás. Y la idea, ¿cuál es? El Hijo del Hombre es Jesús. Entonces es tal vez un sueño, una metáfora con Dios se refiriendo a este espíritu crítico de una condición propia para una misión tan extraordinaria. La tierra es tuya, cuida de todo. Y entonces, para que tenga una idea, la expresión Hijo del Hombre es una expresión que está 88 veces en los evangelios del Nuevo Testimonio. 88 veces. Y hasta un momento que Jesús, hablando con los apóstoles, los ha dicho como una revelación también: yo soy el Hijo del Hombre. Entonces es una forma del propio Maestro Jesús concatenar, hacer una idea de unión entre estos aspectos de la historia de la humanidad, de su sacrificio, porque el sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. La luz que viaja a 300.000 kilómetros kilómetros por segundo en el vácuo, en cualquier
sitio del universo lleva 8 minutos para llegar de la superficie del Sol para la Tierra, iluminando todos los planetas, pero no solo la Tierra entonces. Y entonces es un sacrificio dejar su condición de un trono, de un rey de espiritualidad, para estar acá conviviendo con gente sin ninguna evolución, como tenemos hoy en las guerras, en los sufrimientos, la violencia, la ignorancia. ¿Qué planeta es este? ¿Cuánta dedicación más de Jesús hasta que podamos crecer y dejar para lejos y para siempre las cosas tan distantes de sus enseñanzas? Porque la gente habla del Evangelio, la gente vive en templos, altares, cultos, credos, pero no vive sus enseñanzas. Hay gente que se utiliza para poder, empoderamiento, para tener plata, para tener el dízimo, para tener fuerzas para riqueza material. Dejaron de comprender Jesús o jamás lo tengan hecho. Y entonces cuando miramos este mundo, nosotros estamos también reflexionando, ¿cuánto tiempo más para que podamos vivir la oración, la fraternidad, caridad, solidariedad, humildad, compasión, perdón, empatía, preocupación de verdad con la realidad de los otros? Solo miramos los nuestros intereses. Esto no es evangelio. Una cosa es el evangelio de la letra. Otra cosa, el evangelio en espíritu y verdad. Por la letra tenemos todo, catolicismo, otros ismos, tuvimos las cruzadas en nombre de Dios y de Jesús. Tuvimos como que los tribunales de la Inquisición por siglos en Europa. Y tantos aspectos que tenemos hasta hoy de poder material. Tenemos una ciencia linda que trabajó el desarrollo de tantos aspectos, pero estamos mirando de nuevo y hasta hoy, como por ejemplo Ucrania, ¿no? Como tenemos en países llenos de poder como Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Corea del Norte, ¿no? Armas nucleares. La misma energía nuclear de la naturaleza trabajada por los físicos nucleares modernos, que debería ser algo solo para la evolución y el confort material de los pueblos, tenemos una amenaza de algo inimaginable, de un conflicto nuclear. Tenemos el láser, que los físicos modernos es un eje de luz coherente que podemos usar para cuidar de la retina enferma por una retinopatía diabética y el paciente poder volver a enxergar, a ver. Pero tenemos mira al láser. El mismo láser
sirviendo para la destrucción, como tenemos los drones, artefactos que podrían ser para cosas tan lindas, y son, pero hoy tenemos a estos aparatos, los drones, bombardeando los enemigos. ¿Qué mundo es este? ¿Cuánto tiempo más tenemos que buscar para comprensión? Porque comprendermos mejor el Evangelio es traermos Jesús para nuestro mundo íntimo. No basta estarmos hablando de Jesús, de Dios, de los apóstoles, y no estamos viviendo sus enseñanzas. Hay una incoherencia en todo el mundo, y no solo en el cristianismo, no solo. En el judaísmo, algo análogo, en nuestros hermanos de la otra religión monoteísta, los musulmanes, cosas lindas en todos, por nuestros orígenes divinas, espirituales, con sus conquistas, pero hay algo que aún se va permitiendo por ley de Dios, de espíritus con una condición moral muy seriamente fuera de los ensinamientos, enseñanzas de Jesús. Por eso que estudiar el Evangelio de Jesús a luz del espiritismo, pero no solo lo que tenemos, por ejemplo, en el capítulo Sed perfectos, el hombre de bien, es una pérola de Kardec, de los espíritus por nosotros, pero la gente mira, hace la lectura y deja. Y vamos viviendo y dejando el más importante de fuera, que es la conquista de la libertación, la iluminación, la ascensión o ascesis del punto de vista de amor, de caridad y de todas las virtudes que en los evangelios bien estudiados vamos siendo invitados para el cultivo en nuestro mundo íntimo. Entonces, un otro aspecto, la semilla del Carvalho, todos somos hijos de Dios y todos tenemos el núcleo saludable del alma humana acá mismo en la tierra, porque todos los hijos de Dios la tienen. Entonces, esta expresión, núcleo saludable, es de un psiquiatra, Viktor Frankl, austríaco, que vivió en Auschwitz-Birkenau. Sufrió de todo, pero pudo libertarse, ¿no? Como muchos que no, claro, murieron en los campos de exterminio. Y entonces es una alma linda, una mente brillante en la área de la psicología y de la psiquiatría. Y entonces la semilla del Carvalho es la idea de que Dios nos dejó un Cristo interno, the inner Christ. Entonces, si nosotros hoy estamos hablando de Navidad, porque es diciembre, pero no podemos olvidar que Navidad no es cosa para el día 24, 25 de cada diciembre. Estamos hablando de una Navidad de Jesús, no fuera externo, con una celebración mucho materializada por causa del materialismo que aún tenemos acá, ¿no?
aún recién empezamos el paradigma espiritualista, una era de espiritualidad, religiosidad, adelantamiento moral por las virtudes. Y entonces estamos pensando que si debemos estudiar Jesús, estudiando los evangelios, estamos buscando naturalmente como que un desarrollo de cada uno de nosotros mismos, valorando todo el sacrificio único, inigualable de este espíritu, de una naturaleza que no es Dios, porque mucha gente confundió, llamando por causa de tanta elevación, de tanta amorosidad, de tanta sabiduría como Dios, pero Dios es otra cosa. Si estamos en la tierra, no olvidamos como que el universo, con solo el universo observable, 70 septillones de estrellas. Esto es Dios. Pero Jesús no es Dios. Es un hijo de Dios, pero no es un hijo de Dios como cualquier uno de todos que ya vivimos en la tierra. Es el Cristo. Es el Defa arcangélico, como es una expresión muy linda. Entonces, su condición vibratoria podría destruir solo de acercarse a el óvulo que fuera, por ejemplo, y no fue de María y de José, porque María de verdad fuera siempre virgen. Por eso esta expresión. Entonces Jesús, hijo, sí, para que la comunidad de aquellos tiempos pudiese como que recibir a la pareja con una forma de niño en los brazos de su madre. Entonces, queridos, nosotros podemos estudiar con cariño estas cosas. Y cuando nosotros estamos recordando de la Navidad, estamos mirando este espíritu que se ha hecho como un hombre, pero sin jamás ser un hombre común, ¿no? Y entonces, en el ambiente, ¿no? Junto a los animales, con María, con José, con los pastores, los 3 pastores que escucharon una voz diciendo a ellos, vengan a Belén, porque el Salvador ya está ahí. Seres muy humildes, muy simples, dejaron los animales y partieron para Belén. Después, otros un poco más orgullosos, los Reyes Magos, tuvieron, mismo medios también, que mirar en una estrella que nada tiene a ver con un cuerpo celeste, como estrellas cuando pensamos en ellas. Era como que una materialización de un objeto luminoso, ectoplasmático también, para una idea de estrella, para como que ellos, los 3, ¿no? Magos, pudiesen seguir y encontrar Jesús llevando el incenso
mirra y oro, como es histórico, que es un ambiente de humildad. Miren, el Señor de un planeta que está trabajando por nosotros hace 4,5 mil millones de años, ya como Cristo, quedándose en la palla, en el presepe, en la manjedoura, mostrando su condición de una humildad insuperable. Queridos, me gusta hablar de estas cosas, me emociona porque hay muchos espíritus que están como que acompañando con ustedes una semillita en que nosotros podemos volver a recordar de un Jesús que no es ni Dios, ni tampoco un hombre común. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por esta exposición que nos abre, creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Muchas posibilidades de estudio, de reflexión, de análisis alrededor de la figura de Jesús. Conocer y profundizar todas estas cosas, ¿no? Pero sobre todo de centrar o de quedarnos, ¿no? También mucho con la idea fundamental de la necesidad que tenemos en este momento crucial para la humanidad de vivir el Evangelio, de vivir sus enseñanzas, de ser ya, ¿no? De tener ya la conciencia de esta necesidad, de vivir conforme Él nos ha enseñado, ¿no? Al margen de su naturaleza, al margen de todas estas cosas tan interesantes que nos has dejado y que desde luego de mi parte me motivan y me inspiran para estudiar más, para conocer más estos aspectos que tú nos has presentado. Aspectos, por cierto, interesantísimos. El aspecto crístico, estas cuestiones relativas a su encarnación en la tierra, si fue o no una génere, todo esto me parece puertas muy interesantes para explorar, ¿no? Para conocer, para profundizar más, porque en verdad a este respecto oímos hablar a unos y otros, pero no tenemos la posibilidad de estudiar. Y esto me parece que es muy importante. Conocer, estudiar, para poder hablar con propiedad, para saber de lo que estamos hablando, para no minimizar ni un poquito la figura de Jesús, su paso por la tierra y quién fue.